Y aquí tenemos entonces la economía y las nuevas reglas constitucionales y legales del petróleo. Aquí vamos a entrar en los detalles realmente importantes de lo que ha ocurrido ¿qué es lo que realmente encierra el petroestado? El petróleo en manos del Estado. Económica, fiscal, financiera, mente. ¿Qué significa esto para la política? ¿Por qué la política da la vida por manejar el petróleo? Afortunadamente el petróleo ya no se produce como se producía antes, entonces a la política le queda menos y entonces los políticos tendrán que morderse entre ellos mismos. Así destruyeron esto. Pero esto no me pasó en estos 20 años solamente. No, 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 no. Eso viene desde el año 45. Ahí se crearon las reglas de que la política iba a entrar en la industria petrolera, la iba a poseer y iba a repartir lo que sobrara. Desde el año 58. Vamos a pasar el 2. Ahí vamos a ver, el impacto en la economía sería más intenso de lo que ocurrió en los últimos 15 años anteriores en la nacionalización, monopolización en el año 75. Es decir, aquella primera nacionalización ha habido 3. La del 75, que fue el peor error que Venezuela pudo haber producido en toda su historia, de estatizar y nacionalizar la industria del petróleo, monopolizar la industria del petróleo. Es decir, ahí se le puso la cruz al sarcófago, o al féretro, o a la tumba, como lo quieran ver. Con la nueva nacionalización de la industria en el año 2005-2007, con las empresas mixtas, vino la expropiación y nacionalización, ahí se acercó entonces el ingreso petrolero más al fisco. El impacto fue mucho más fuerte que el año 75. Los precios del petróleo habían subido en forma importante. Es decir, fue muchísimo el dinero que ingresó a manos de los gobernantes. Comenzó a descapitalizarse la industria, dejar de producir, dejar de invertir. Fueron momentos difíciles. Vino la crisis financiera, ahí Venezuela perdió muchísimo capital en fondos donde tenían invertido el excedente que producía la renta del petróleo. Pero también pasó una cosa importantísima en esos años, y es que en la medida en que el petróleo venezolano comenzaba a hacer complejo su producción y la política tomó entonces por asalto a quién se le vendía y a quién no se le vendía, eso trajo en consecuencia la actividad petrolera en los Estados Unidos, en el petróleo de lutitas o los shale oil shale, y en el petróleo de las arenas del Canadá, que es el petróleo que compiten con el petróleo venezolano, de extra pesados. En esos dos grupos de petróleos se está reponiendo en el mercado lo que PDVSA estaba dejando de poner en el mercado. Es decir, estaba ocurriendo algo fenómeno, porque es que esa era parte del mito. No, nuestro petróleo es muy importante, ellos lo van a tener que comprar. En los Estados Unidos simplemente hubo una gran respuesta. El shale oil está produciendo hoy 6,5 millones de barriles y tiene vida hasta para después de los años 50, según el último reporte de la Agencia Internacional de Energía de hace como 3 semanas. La sorpresa por todo el mercado de que el shale oil, de que los Estados Unidos es el país que más produce y ya comenzó a exportar. Es decir, Venezuela simplemente se diluye, se ha diluido por la propia política, porque como sobre la industria petrolera no hay racionalidad económica, sino hay racionalidad política, captura, Estado, gaste y pásenme lo mío. Eso ha sido. En este globo, vamos al segundo globo, al tercer globo, de nuevo entrar, ahora hacemos una recurrencia de lo que veníamos haciendo al principio. ¿Cómo es que estos nuevos cambios, estas nuevas reglas que se establecieron entre del 2000 con la Constitución, 2002, 2003 con la Ley de Orgánica y Hidrocarburos, 2005 con la Ley de Empresas Mixtas, 2007 y 2009 con la expropiación de las empresas conexas que trabajaban en actividades conexas petroleras? Todo ese proceso de llevar al Estado y al gobierno el poder sobre eso, simplemente lo que hizo fue todo lo contrario. Es decir, bueno,
Eso entró al gobierno, entró al poder, entró a la economía del Estado, eso lucraban algunos, o muchos, pero la economía nacional se alejó entonces, la economía petrolera se alejó cada vez más de la economía nacional, y esta se fue perdiendo tamaño, el sector privado de la economía nacional, el resto que no es petróleo, para ponerlo de esta forma. Y entonces allí vimos cómo se sumergía, cómo este proceso de estatización, de socialización, que recogía la renta del petróleo y el ingreso petrolero para poderlo engrosar en el gasto y más allá en la corrupción y mucho más allá en grandes negocios ilícitos como el narco business, el narcotráfico que se establece también en la factura petrolera, también el lavado o la legitimación de capitales con la factura petrolera. Y ahí tiene PDVSA juicios, el Estado venezolano tendrá que enfrentarlo en algún momento, esto va a llegar cualquier momento. La sangre llega al río en términos de lo que ha sido Venezuela como un país petrolero malandro, asociado al narcotráfico, asociado y gerente en lavar capitales. Es decir, todo eso está en los tribunales en el mundo. Todavía hay gente que cree que PDVSA se puede salvar. En nuestro próximo globo, entramos, sí vamos entrando con los globos, lo que vamos haciendo es entrando más en detalles. No les voy a leer, ustedes véanlo allí, léanlo, gástense el tiempo cualquiera que puedan. La idea es ver cómo es que se va armando el estado del ingreso y cómo lo va gastando y cuál es el objetivo del socialismo. Es el socialismo como lo ha hecho Tavoé. Es un régimen de miseria, de hambres, de necesidades no atendidas. Es un mecanismo en el cual el individuo pasa a ser un hombre, un agente servil del Estado. Simplemente vive por lo que el Estado le da, sin incentivos de ninguna naturaleza para progresar. Esa es la estructura de poder creada a través de la propiedad del Estado, del fusilaje de los derechos de propiedad, la vida propia y los derechos económicos, hasta que el hombre se convierte simplemente en un asalariado del Estado. Aquí parte de esas consecuencias, digamos, ya con lenguaje más técnico, de cómo esas incompatibilidades fiscales que produjeron entre lo económico y lo financiero, ¿a qué llamo yo el desfase? ¿Qué exactamente es lo que ocurre cuando PDVSA se transpone encima del presupuesto y se convierte en parte del presupuesto y lo que hace es esconder el gasto del Estado, esconde el gasto público? E inclusive uno veía los reportes de consultores económicos con un país con una hiperinflación y un gasto y una déficit fiscal de 12-15%. No, eso no es cierto. Para entrar en un proceso de hiperinflación, el déficit fiscal está por encima de la tercera parte del PIB. Eso es más o menos lo que nos da la enseñanza o los trabajos o el mundo empírico de lo que ha ocurrido en la hiperinflación en el mundo. A partir de cierto nivel de déficit fiscal que hay que masivamente monetizar, allí está la hiperinflación. De manera que eso es lo que nos explica parte de la explosión que en el año 2012, 2013, con la elección de Maduro, se siente en el fisco cuando ya no pueden ellos simplemente, y todo el dinero que se había sacado del petróleo se había diluido en gastos en ningún tipo productivos y en nada. El Estado no gasta en cosas productivas. Ténganlo presente. Adam Smith en 1789 lo dijo muy claro. El Estado no produce riqueza, pero está preparado para destruirla. Cierro las comillas. Cita de Adam Smith en La riqueza de las naciones, su gran libro del año finales del siglo XVIII. Sigo avanzando con cómo es que el proceso de distribución y redistribución se va dando y cómo en la medida en que el Estado comienza a invertir en gastos de toda naturaleza va empujando de lado al sector privado, lo va empobreciendo. Eso fue lo que hizo Recari, eso fue lo que hicieron las grandes regulaciones, la penalización de la actividad económica privada, el debilitamiento masivo
de los derechos de propiedad. Todo eso era parte del esquema de presentar pues el Estado como el eje de todo y por supuesto ese es el socialismo. No otra cosa, el socialismo es que las cosas son del Estado simplemente y el resto de la gente trabaja para el Estado y tiene un salario que es bien bajo y todos lo tienen igual no importa lo que haga. Ese es el socialismo y eso es lo que pasa en Venezuela. Pero es importante porque aquí ese fenómeno de empujar al sector privado y de reprimirlo trajo la salida o el cierre de cerca de 4.000 empresas y 2 millones de venezolanos trabajadores, que simplemente se les acabó su empleo y después la oferta de esas empresas en el mercado venezolano simplemente también desapareció. Es decir, un proceso de destrucción de la economía nacional financiada por el ingreso petrolero. Bueno, seguimos en el mismo ritmo. PDVSA no solamente envió al fisco lo que entraba por ingresos, sino que además pasó a ser financista del fisco. Es decir, a emitir deuda soberana. Emitía PDVSA, que es una empresa. Es decir, el Estado. Solamente el Estado emite deuda soberana, pero como PDVSA es una empresa del Estado, pues el Estado o la República emiten deuda soberana, PDVSA emite deuda soberana. Todos la información financiera y los prospectos de esas emisiones de deuda, el gasto era de naturaleza social. Estaba justificando el crecimiento del Estado. Eso lo llaman en Venezuela desde hace muchísimas décadas, que el gasto que hace el Estado por cualquier cosa se llama gasto social. Es decir, el Estado es una organización de beneficencia pública y por lo tanto pues todo es social. Eso es simplemente un mecanismo de cómo apropiarse de una renta a la forma como se ha hecho durante todas estas décadas. Seguimos. De nuevo, vamos a la Constitución, pero ahora estamos en el lado de cómo se fue transformando y reformando el Estado para poder absorber aquella inmensa cantidad de ingreso fiscal que venía por los nuevos precios. Entonces el gobierno fue transformando el Estado de manera tal de poder absorber con gran velocidad aquel ingreso e invertirlo en gasto social. Ahí lo tienen. Mejor escrito que dicho por mí directamente. Parte del proceso de destrucción de la economía nacional, de destrucción de la industria petrolera, de destrucción del medio ambiente para el venezolano, es decir, de prepararnos para lo que llegó finalmente en el año 2013 con el triunfo electoral de Maduro. Es decir, todo el ingreso petrolero, exportaciones, endeudamiento, es ingreso fiscal ex ante, anticipadamente, o también renta petrolera. Por lo tanto, invertir bajo criterios de racionalidad económica no era el objetivo del gobierno. No, porque no hay esquema de racionalidad económica detrás de la inversión de $1 del gasto público. Y mucho más cuando tienen incentivos con la corrupción y las instituciones destruidas que permiten entonces transferir el dinero pues a los hombres que deciden defalcar el Estado. Ahí pueden ver más o menos lo que ocurre, la deuda que hace de PDVSA y al final, ya en el año 2011-2012 estábamos viendo que PDVSA estaba cubriendo su déficit de caja como empresa petrolera. ¿Usted se imagina una empresa petrolera que tenga un déficit de caja con el petróleo a $100 el barril? No es algo que sea correcto. Y ya en el año 11 lo estábamos diciendo, Venezuela rumbo a la hiperinflación. Era evidente. Era muy fácil predecir la hiperinflación de Venezuela. Era un tiro al piso. Porque resulta que el ingreso fiscal 70-80% es petrolero. Cuando eso tiende a desaparecer y se veía claramente en los estados financieros de PDVSA, pues el gobierno iba a tener que apelar al Banco Central a imprimir dinero y entonces el dinero pues simplemente vale cada vez menos. La hiperinflación se lo termina de comer, parte del fenómeno, y al final pues el país petrolero termina con hiperinflación. Algunos colegas míos que dijeron que el país petrolero no tenía hiperinflación, quizás ellos sabían de que estaban equivocados. Una de las últimas láminas de este bloque es lo que llamo el descalce financiero de las finanzas públicas. Ahí está un poco más de detalle, un poco más con un lenguaje distinto. Todo esa enramada de finanzas
dinero por el Banco Central, crecimiento del Estado, estatización de la economía, descapitalización de PDVSA, costos de producción, agotamiento, reservas. Todo eso, cómo eso realmente se embalsama y se constituye una especie de gran tapón. Es decir, esto estaba deshecho ya en el año 2011-2012. Cuando Chávez estaba sufriendo su enfermedad, los venezolanos estamos preparando para sufrir la nuestra. Escasez, hambre, hiperinflación, pérdida de los sentidos, en fin, toda aquella cosa tan horrenda que ha pasado con este país. Así nació y creció la enorme deuda de PDVSA en estos 20 años. Y hoy no hay cómo pagarla. No se puede pagar la deuda PDVSA. Lo mejor que se puede hacer es simplemente quebrar la empresa y privatizar todo. Del resto, no hay quien pague. Se va a reestructurar la deuda, y si se reestructura la deuda que tiene PDVSA y se hace con los criterios que están actuales manejando, de que se va a tratar de pagarlo menos y de pedir grandes quitas o perdón de deudas, pues lo que se está buscando es que simplemente Venezuela no tenga acceso a los mercados de capitales por unos cuantos rublos. El caso de que salgo a colación es el caso de Argentina. Argentina hizo un default y tuvo 20 años fuera del mercado de capitales. Venezuela hizo un default y les aseguro, va a 20 años. No vamos a estar por aquí para contarlo. Pero una vez que se hace un default y se va a una negociación con tanta brusquedad y con tanta rudeza como la de ahora, pues el mercado de capitales nos va a castigar a nosotros con no prestarnos el dinero, y no se puede en el mundo hoy progresar si no tienes acceso al capital. Aquí unas líneas para terminar este bloque. Más o menos ese es el resumen en unos 4 textos. Lo dejo a ustedes para que lo logren leer, o ahora o al momento que escojan. Es decir, en este bloque que hemos visto los cambios en la regla de juego en la industria petrolera, los cambios en la regla de juego en la economía, la nueva constitución, las nuevas reglas, la estatización de toda la economía, el crecimiento del Estado, todo eso es un solo proceso al cual era accesado por la vía de la renta del petróleo. Al final nos quedamos sin nada porque no hay empresa del Estado que sirvan, todo está en el suelo y arruinado. Y tampoco está PDVSA, que fue que pagó parte de ese proceso. Tampoco hay energía, tampoco hay agua. El ambiente del país de Venezuela ha destruido. En fin, ¿por qué se hizo todo esto? ¿Acaso la economía no enseña que esas cosas no se hacen? Se hizo porque el petróleo es el Estado. La política lo manejaba. Esa es la gran lección. Por estos 2 bloques, damos por terminado este primer video. Quedarían los otros 3 bloques y nuestras conclusiones al final en una sección que es gobernabilidad y qué hacer con Venezuela y qué se puede hacer, y Venezuela qué realmente puede darnos si somos capaces de que el ser humano se encargue de producir y no el Estado. Muchísimas gracias.